quisiera apuntar a la palabra que entiendo que es del Señor y que puede sumar a lo que nos ministró recién el profeta Jonathan. Cuando estamos en una mesa de vacaciones o ese tiempo familiar que tenemos, es nuestro hijo, es Jonathan, pero cuando compartimos escenarios como este, para mí es el profeta Jonathan. No es jerarquía, es que uno atrae la verdad que uno reconoce. Y de verdad hemos sido profundamente ministrados por la palabra recién, y quiero dar gracias al Señor por su vida y por poder viajar juntos en algunos lugares. Este es el primer viaje que hacemos juntos en este año, solos, los dos. Es el primer viaje. Y ya ahora, siendo padre de 2 hijos, tenemos conversaciones en otra medida de lo que representa la gloria de poder servir juntos al Señor como padre e hijo. Esta noche y los próximos minutos quiero ser bien directo, bien claro en el mensaje que entiendo del Señor, y es buscando una medida de verdad por encima del hombre. Quiero dejarles este título y los próximos minutos ir directamente a este proceso de madurez al que somos introducidos proféticamente. Hablábamos seriamente con los pastores, Vladimir y María Lorena, quienes consideramos altamente en el Señor, y también disfrutar este vínculo de amor que nos une es increíble. Les decía que no traía una palabra, sino que quería escuchar al Señor aquí. Quería escuchar al Señor juntamente con ustedes de lo que pudiéramos colaborar en este proceso al que Dios está obrando en esta hermosa nación. Y como decía nuestro querido hermano hace unos momentos, este es el mejor momento de la iglesia. Este es el mejor momento del cuerpo de Cristo, porque la luz está aumentando de una forma maravillosa y aquí todos podemos ver con claridad. No hay iluminados, sino una iglesia llena de luz. Pero en este tiempo, saber cómo conducirnos es tan importante y tan valioso como la luz que Dios nos está dando. Quisiera volver a repetir esto. Saber cómo conducirme en este tiempo es tan importante como la medida de luz que Dios nos está dando, porque necesito ser coherente, y esta palabra alineamiento no es una palabra casual, no es una palabra inocente, es una palabra que conlleva el peso de una realidad espiritual. Alinearnos con lo que Dios está haciendo. ¿Por qué hablamos de buscar una medida de verdad por encima del hombre? ¿Por qué hablamos puntualmente eso? Porque los hombres son usados por el Señor, y cuando hablo hombre no hablo del género masculino, hablo del hombre, tanto hombre como mujer, así como lo llamó Dios en el libro de Génesis en el inicio. Porque muchas veces cuando Dios usa una persona, nos quedamos con la persona, pero no nos quedamos con la medida de verdad que habita en esa persona. La gran decepción de la iglesia en los últimos siglos, que no es nuevo, que también fue en el principio, es confundir la verdad con la persona portadora de la verdad. Y claro que debe haber una coherencia entre el portador de la verdad y la verdad que está anunciando. Pero como generación necesitamos madurar el pensamiento de que buscamos una medida de verdad. Buscamos una medida de verdad. Y aquí va a cortar para los dos lados. Esperamos en los próximos minutos que esto pueda cortar tanto para los portadores de la verdad enseñada, profetizada, predicada, como también aquellos que tocan esa gracia, esa verdad en la vida de tales personas, saber cómo relacionarse entre los portadores de la verdad y los recipientes que reciben esta verdad. ¿Por qué animamos a los oyentes a oír desde el Espíritu? ¿Cómo saber si estoy oyendo desde el Espíritu o estoy oyendo desde mi alma que todavía no está totalmente regenerada o salvada?
El espíritu regenerado tiene una forma de oír que es diferente al alma no regenerada. El espíritu regenerado oye en estado de obediencia en amor. Es como un vientre en deleite que espera ser inseminado. El espíritu no oye con resistencia. El espíritu no oye con sospecha. El espíritu no oye con falsas concepciones o argumentos. El espíritu oye en estado de obediencia en amor. Cuando no es el espíritu el que oye, entonces la mente tiene muchas batallas a la hora de oír, tiene muchos argumentos a la hora de oír. La mente siempre pendula entre absolutismos y relativismos. El espíritu no. El espíritu abraza la verdad como la verdad absoluta. La mente natural continuamente va a llevarnos a un estado en la que de verdad comience a negociar la verdad que escucha. Y el punto es, y lo vamos a ver esta noche en los próximos minutos, vamos a ver cómo la magia o la hechicería opera en la mente no regenerada, opera en la mente no renovada. Y esto es muy fuerte y más fuerte de lo que se pudiera decir, pero como confiamos que el Espíritu Santo lo está mostrando y lo está revelando, creo que todos hoy vamos a ser libres de un sistema de magia y de un sistema de hechicería que opera en muchos creyentes cuando se sientan a escuchar la verdad. Esto es una demanda. Esta noche estamos con pastores y con líderes y esta palabra que está escuchando es una demanda de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos la reciben? Así que quisiera volver a reiterar este punto. ¿Cómo sé que estoy oyendo desde mi espíritu? Porque mi espíritu está en calma, mi espíritu está en obediencia, en amor, recibiendo una verdad eterna que hará crecer a Cristo en mí, que hará crecer a Cristo en mis hermanos. Desde mi mente entro en, por un lado, relativismos y por el otro lado, en absolutismos. ¿Qué es un absolutismo? El absolutismo es semejante a la hereje o a la herejía. El absolutismo es quedarme con una parte del todo y hacer de esa parte toda mi verdad. Y son los hermanos que después reclaman, pero usted dijo, pastor. Sí, pero lo que yo dije está dentro de todo un contexto. La herejía no es el rechazo de la verdad, sino que es la selección de una verdad por encima de otras. El hereje es una persona que toma la parte que le conviene y hace un absoluto de la parte que le conviene. Y eso se llama absolutismo. Pero nosotros no oímos desde una mente carnal. Nosotros oímos desde un espíritu en obediencia, en amor, sabiendo que lo que recibimos nos llevará a un aumento de Cristo en nosotros. Acompáñenme a leer Gálatas capítulo 3, verso 1. Mañana vamos a pasar todo el día juntos también y a disfrutar mucho tiempo de la palabra. Ahora vamos a tomar unos minutos porque algunos tienen sobre la cabeza como un pollo, un pescado, una pasta. Entonces vamos a ser prudentes con el horario, ¿les parece? Gálatas capítulo 3, verso 1. Acompáñenme a leerlo, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 1. En este proceso de madurez al que fuimos expuestos proféticamente recién, leemos las Escrituras. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Busque conmigo ahora 2 de Timoteo capítulo 3, versos 7 al 9. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 7 al 9. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 7 al 9. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos.
En estos dos pasajes vamos a construir este pensamiento. Necesito buscar una medida de verdad por encima del hombre que la ministra. Cuando me expongo a la palabra, ¿a qué me expongo? A una medida de verdad. Cuando me expongo a la palabra, ¿a qué me expongo? Hoy, mañana, el domingo, la semana que viene, la próxima semana, las semanas anteriores. Me llama la atención la sentencia del verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como la fue la de aquellos. Me pregunto hoy, ¿cuántas personas deberían estar en el Señor y no están? ¿Cuántas personas deberían estar en la iglesia y no están? ¿Cuántas personas podrían estar aquí y ni siquiera están congregando? ¿En qué momento una persona se pierde? ¿Cuál es el punto donde una persona se pierde? Uno de los hombres reconocidos, principalmente en toda América, como lo es Alberto Motesi, dio un diagnóstico bastante responsable, comprometido, pero demasiado triste. Él dijo que después de la pandemia, él se reunió con los principales líderes de toda América Latina, incluyendo también Estados Unidos. Y el diagnóstico que sacó fue muy triste. El 40% de los pastores, 45% de los pastores habían dejado el pastorado en tiempos de pandemia. Y que el 60% de los creyentes dejaron de congregar o no volvieron después de la pandemia. Alberto Motesi es un hombre de profundo respeto en el cuerpo de Cristo y creemos seriamente, y a medida que recorremos las naciones, vamos viendo que muchas personas dejaron al Señor. La pregunta es, ¿dejaron al Señor por la pandemia? No, dejaron al Señor porque dejaron la verdad. Nadie deja al Señor si primero no deja la verdad. Nadie se aparta por problemas, nadie se aparta por injusticias, nadie se aparta por traiciones, nadie se aparta por un diagnóstico médico. Hemos visto gente soportar diagnósticos médicos terribles y aún así permanecer en el Señor. Muchos de ellos sanos, otros partieron, da igual, la verdad los sostuvo hasta el final. Personas perdieron sus trabajos, personas perdieron sus negocios, personas perdieron sus empresas, no perdieron la verdad y la verdad los sostuvo. Muchas de las excusas que las personas tienen y que nosotros tenemos, tienen que ver con la forma en cómo consideramos la verdad. La verdad nos sustenta. Y como canta nuestra amada pastora Vanessa, y es verdad, la verdad nos gobierna. Y la verdad que nos gobierna tiene el poder de sustentarnos en cualquier situación, en cualquier crisis y en cualquier decepción. O sea, necesitamos decirle a las personas la verdad. Necesitamos decirle a la gente que no necesita conmiseración de nuestra parte en tiempos de crisis, sino más verdad. Me permite volver a repetirlo. Necesitamos advertir a las personas que en tiempos de crisis no encontrarán de nosotros conmiseración. No entrarán en un estado donde nosotros vamos a aceptar la victimización de su vida, porque sabemos que Dios consuela cuando hablamos verdad. Sabemos que la verdad sostiene, sustenta y consuela el corazón de las personas. Personas que han perdido seres queridos, la verdad los sustentó. Porque la verdad tiene un poder tan grande que iremos identificándolo en la medida que nuestros vínculos son en la verdad. Nuestra relación, hermano, no son gustos particulares, no son gustos personales, no son gustos ideológicos. No compartimos las mismas cosas en términos que a vos te gusta lo mismo que a mí. No, es un vínculo en la verdad. Es el vínculo que nos une y es la forma en que Dios edifica su cuerpo por medio y mediante la verdad. Pero quiero tomar como referencia los pasajes bíblicos que hemos leído. Gálatas capítulo 3, verso 1. Acompáñenme a colocar nuestros ojos allí. Oh Gálatas insensatos, necios. Usted conocerá todas las expresiones que hay sobre esto como un despertar. Es como un insulto que despierta. A ver si logro hacerte despertar. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?
Pablo no está considerando los resultados de los Gálatas. Pablo está considerando que habían dejado de obedecer a la verdad. Ningún resultado puede ser más importante que el valor de encontrarnos en la verdad. Apóstol, no sabe cómo estoy prosperando. No importa la prosperidad si no hay verdad. No sabe qué bien está mi familia. No importa qué bien esté tu familia. Lo importante es que haya un aumento de verdad. Hay muchas cosas que nos pueden ir bien en la vida sin la verdad. Hola. Hay matrimonios que parecen que están bien, pero no hay verdad. Han rehuido a la verdad, han escapado de la verdad para no tener problemas en el matrimonio. Pero a veces la verdad trae problemas en el matrimonio. Y prefiero los problemas de la verdad que el bienestar del engaño. Y esto se trasluce. Y esto también se puede trasladar a la casa, a los hijos. Se puede trasladar a la congregación, a la vida familiar, a la vida empresarial, a tantos aspectos de la vida. No, prefiero los problemas de la verdad que la tranquilidad del engaño. Porque mientras el engaño sigue trabajando, lo que opera es la muerte. Preferimos la verdad, aunque a veces la verdad duela. Ahora Pablo está diciendo, ¿qué buscan ustedes? Obediencia a la verdad. En contraste de tercera de Juan, Juan escribe al anciano Gallo y le dice, amo porque los veo andar en la verdad, porque los veo amar la verdad, porque los veo hablar la verdad, porque los veo financiar la verdad. El vínculo que Juan tenía con aquella casa, con aquella familia, con aquellos hermanos, con aquellos creyentes, era un vínculo tan profundo porque el gozo apostólico de Juan era el gozo de ver a los hermanos no tener resultados en la vida, sino un crecimiento de verdad dentro de ellos. Por eso usamos la palabra medida de verdad. ¿Busco una medida de verdad o busco un hombre? Busco una medida de verdad. Y entre hoy, mañana y el domingo, si el Señor nos concede gracia, sabiduría y entendimiento, avanzaremos en el entendimiento de lo que significa medidas de verdad. Medidas de verdad, hasta que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Y esto requiere entendimiento, porque ¿cómo es que nosotros crecemos en la verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar un día al pleno conocimiento de la verdad? Es posible. Si no lo fuera, Dios no lo hubiera dejado escrito. Es posible crecer en dirección al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, presten atención a esta expresión. ¿Quién nos fascinó? La palabra fascinar, que en otras versiones la palabra hechizar, significa descarriar la mirada. Pervertir la mirada. ¿Cuántas veces habrá pasado Eva por ese árbol prohibido? Pero el día en que la serpiente le habló, el fruto tomó otro color. Porque dice, lo miró, lo codició y lo tomó. Descarrió la mirada. Descarriar la mirada es algo que en el Antiguo Testamento se ve continuamente para advertirnos a la iglesia en el Nuevo Testamento del peligro que existe de desviar la mirada, de perder la mirada, de que alguien tome nuestros ojos y nos haga ver algo que no debemos ver. Y hermano, la tentación, para los que están anotando, por favor, anótenlo, la tentación no es solo un pecado moral o inmoral, no es solo un quebrantamiento a algo inmoral. No, la tentación está dada para que no veamos lo que debemos ver y para que veamos lo que no debemos ver. Todo el tiempo que yo miro lo que no debo ver, yo estoy siendo tentado. Tentación es mucho más que mirar pornografía. Claro, eso ya es un extremo. Es mucho más que eso. Es simplemente ya no mirar al Señor, caí en tentación. No mirar al Señor ya es caer en tentación. Y esto es muy peligroso porque en nuestros días naturalizamos como un hecho casual no mirar al Señor. Pero no mirar al Señor implica no conocer la verdad, implica no crecer en la verdad, implica no manifestar la verdad.
No mirar al Señor no es simplemente, hermano, mire al Señor. Significa no vas a madurar. Significa te inyectaron una medida sustanciosa de engaño para que nunca cumplas la razón de la existencia, que es manifestar su verdad, manifestar su realidad en nosotros. Mire qué detalle interesante. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién les descarrió? ¿Quién les cambió la mirada? ¿Quién les hizo ver lo que no debían ver? Y ahora dice, a vosotros, y preste mucha atención, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Esta es una palabra tremenda. Y estoy guardando la última expresión, que es crucificado. Retenga esta expresión. Jesucristo había sido presentado delante de ellos. Dejaron de mirarlo. Y quien deja de mirarlo, deja de obedecerlo. No dejé de obedecer porque tengo problemas. Dejé de obedecer porque dejé de mirarlo. Quien se mantiene mirándolo jamás deja de obedecer. Mirarlo o no mirarlo es la vida que tenemos. ¿Se está entendiendo, mis hermanos? ¿Se entiende? Me fue presentado Jesucristo. ¿Lo estoy mirando? Ahora, necesito mirar detenidamente las diversas medidas del Hijo de Dios. Diga conmigo, las diversas medidas del Hijo de Dios. La medida, y esto me va a escuchar el año que viene hablar de esto detenidamente en todo encuentro que tengamos. La medida del Hijo anunciado, la medida del Hijo encarnado, la medida del Hijo sufriente, la medida del Hijo crucificado, la medida del Hijo sepultado, la medida del Hijo resucitado, la medida del Hijo ascendido, la medida del Hijo glorificado. Ahora, si usted presta atención, usted va a descubrir algo juntamente conmigo. ¿Quién descarrió tu mirada para que no obedezcas a la verdad? La pregunta es, ¿qué medida de verdad operaba en ellos? La medida del crucificado. Ellos no conocieron al Cristo resucitado. Ellos no conocieron al Cristo ascendido. Ellos no conocieron al Cristo glorificado. Porque cuando le presentaron a Cristo, el anunciado, el encarnado, el sufrido, el crucificado, dejaron de mirarlo. Y quien deja de mirarlo, deja de obedecer. Y quien deja de obedecer, se pierde el premio de la obediencia. Mis hermanos, el premio de la obediencia no son bendiciones, porque ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. El premio de la obediencia a la verdad es más conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros le miramos, le contemplamos y le conocemos, en nosotros opera la obediencia a ese conocimiento. Cuando nosotros dejamos de mirarle, lo que perdemos es obediencia. Cuando dejamos de contemplarle, cuando dejamos de conocerle, lo que vamos perdiendo es obediencia. Y esto es natural e instantáneo. Instantáneo. La obediencia se pierde en la medida que dejo de mirarle. ¿Recuerdan? Vamos a cambiar el orden solamente para pensarlo juntos. Porque dejaron de mirarlo, al Cristo crucificado, dejaron de obedecerle. Quien se mantiene mirándole jamás deja de obedecer. Y pasarán pandemias, y crisis sociales, y crisis políticas, y crisis laborales, y crisis de salud, y crisis familiares. Y seguirá firme obedeciendo al Señor, porque se mantiene mirándolo, conociéndolo. Y el premio de su obediencia es más conocimiento. El premio de esa obediencia es conocerle más, conocerle más, conocerle más. Ahora, hay todo un sistema de las tinieblas para que nosotros dejemos de conocerle.
Hay todo un sistema de las tinieblas para que nosotros dejemos de mirarle. Acompáñenme a volver 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7. ¿Vamos bien hasta aquí? 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verdad no como Biblia, verdad como la palabra. Verdad no como versículos bíblicos, verdad como la persona. Cuanto más conozco a la persona, más entiendo las Escrituras. Porque es el conocimiento de la persona que le da entendimiento a las Escrituras. Si me regalaran hoy un manual de una camioneta y me dijeran, tome, lea esto, vea esto, mire esto detenida. Si no tengo la camioneta, ese manual no me sirve para nada. Porque ¿dónde encuentro las cosas si todo el manual está escrito por partes? Por parte una hoja me mostrará la bocina, por parte me mostrará el encendido eléctrico, por el otro lado me mostrará los frenos, pero yo necesito algo que pueda verlo completo. Ver al Hijo de Dios le da sentido a cada hoja de las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Algunos conocen a la Escritura, pero no conocen al autor. El poder de las palabras está en quien las habla. No es lo mismo que lo diga alguien, que lo diga el Señor. Tiene que ver con el conocimiento de aquel que estableció las Escrituras como el testimonio de sí mismo. Hay tantas personas perdidas y viviendo una doble vida porque no conocen al Señor, pero sí conocen la Biblia. Y estamos siendo una generación que está transicionando de la Biblia a las Escrituras. Y este es un desafío muy grande. Porque la Biblia habla de todo, pero las Escrituras solo hablan de Él. Y esto es categórico. Y esto es algo que se está volviendo más radical en nuestros días y en nuestra generación. Hay mucha gente aprendiendo de todo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo sabemos que la verdad no es un concepto aprendido, no es un versículo bíblico aprendido de memoria. Es una persona que vamos identificando, conociendo y que vamos descubriendo. Hay una generación que está viviendo en el Hijo anunciado y que todavía lo espera. Como los judíos que lo esperaban cuando Él ya había nacido. Así que mientras algunos anuncian su venida, otros están disfrutando su realidad. Y podríamos hablar de cada una de esas etapas, pero vamos a entrar del tema central ahora. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. La pregunta es, no cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto lo conoces a Él. Nuestros discursos, nuestros bosquejos, nuestra homilía quedarán guardadas en una hoja o en una computadora. Pero el conocimiento de su persona será plasmada en la vida, será encarnada en nuestro ser y será expresada para salvación de otras personas. Vivirlo a Él, conocerlo a Él. Tal vez no tengamos todos los testimonios históricos, tal vez no conozcamos todos los detalles cronológicos, pero cuando se trata de hablar de su persona, muchos cerrarán su boca, porque quien encarnó la verdad tiene una medida de autoridad que los conocedores de los detalles bíblicos no la tienen. De hecho, se descubrió tristemente que uno de los grandes hombres de nuestra generación y de nuestros días como teólogo, luego de partir, se descubriera la vida promiscua que tenía y era reconocido como uno de los 5 principales teólogos de nuestra generación. Es el conocimiento de su persona. Podemos pasarnos toda la vida aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. Por eso lo que buscamos nosotros no es alguien que predique mejor la Biblia, sino alguien que tenga verdad en su vida. ¿Me está escuchando?
Hoy hay una competencia discursiva. Hoy hay una competencia de oratoria. Pero se está levantando una generación que sabe expresar la verdad de las Escrituras, pero sobre todas las cosas ha encarnado las Escrituras y ha hecho de las Escrituras la verdad que lo gobierna en todo su ser. Verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Qué personajes perversos resistieron a Moisés? Así también estos resisten a la verdad. Cuando usted busca quiénes son Janes y Jambres, usted va a encontrar que no aparecen sus nombres en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia registra acerca de ellos. Están en Éxodo capítulo 7, verso 11 al 12, el verso 22, y también aparece en el capítulo 8. Usted puede colocar en Google y le va a aparecer los puntos de referencia de estos personajes que son tan perversos, tan oscuros. Estos personajes que sí están registrados en el Talmud, en la escuela rabínica de Gamaliel. El Talmud era uno de los materiales consultados y se cree que Pablo saca los nombres acerca de los estudios que él tenía del Talmud, donde aparecen estas personas allí, Janes y Jambres. ¿Quiénes eran? Los magos que confrontaron a Moisés. Solo que en el Talmud aparecen los nombres. Y es interesante mirar los nombres de estos magos. ¿Por qué? Porque estos magos, cada vez que Moisés hacía una señal, estos magos iban y hacían exactamente lo mismo. Si Aarón convertía una vara en culebra, ellos también los hacían. Iban detrás resistiendo a la verdad que ministraba Moisés y que ministraba Aarón. Y esto no es extraño que Pablo lo resalte en Gálatas, y déjeme explicarle por qué. Cuando él usa la palabra ¿quién os hechizó? ¿Quién es el mago que está encantando tus sentidos para que se endurezca tu corazón? ¿Quién endureció el corazón del faraón? Los magos. ¿Haciendo qué cosa? Lo mismo que hacían Moisés y Aarón. Y si usted lee detenidamente, lo cual podríamos hacer esta noche, pero por cuestión de tiempo se nos complica, en Éxodo 8:7 usted va a leer esta expresión. Y por causa de los magos se endureció el corazón del faraón. Es interesante descubrir que cuando la verdad aumenta, el corazón se vuelve más sensible a Dios. Pero cuando la hechicería aumenta, el corazón se endurece. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es dejar de mirar a Cristo. ¿Qué es un hermano hechizado? No al que le tiran sal, tierra de cementerio, gallinas muertas. No. Un hermano hechizado es alguien que está mirando algo en lugar de mirar al Señor. A alguien en lugar de mirar al Señor. Y no siempre son cosas malas. La hechicería también funciona con cosas buenas. Y entonces aparece la pregunta del hechizado. ¿Y qué tiene de malo? Esa pregunta pone en evidencia no que mi hermano es un hechicero, pero que mi hermano ha sido hechizado para no llamar malo lo que verdaderamente es malo. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque el Espíritu le da testimonio de que está mal, pero él está buscando argumento en su mente que justifique que lo que está haciendo no es malo. Fue hechizado. Nosotros no buscamos hacer lo bueno y no lo malo. Nosotros ya no comemos de ese árbol. Nosotros comemos del árbol de la obediencia a la verdad. No importa si es bueno o malo, lo que nosotros buscamos es verdad. No es si predica bien, no, buscamos verdad.
No es si es un lindo mensaje. No, pero es bueno lo que habla, es lindo lo que habla. No, pero es bíblico lo que habla. No estamos buscando eso. Estamos buscando una medida de verdad. ¿Y qué es, apóstol, entonces una medida de verdad? Que verdaderamente salgamos con un conocimiento más real del Hijo de Dios. ¿Qué me llevo cuando me encuentro con mis hermanos? Una medida mayor del Hijo de Dios. Es peligroso lo que está planteando Pablo y le ruego colóquese sobre sus pies si puede hacerlo. Es peligroso no buscar una medida de verdad o resistir una medida de verdad. Dios, por su gracia, da a conocer a su Hijo mediante hombres. Y aunque la primera revelación de Pablo fue sin intervención humana, dice la Escritura que Bernabé tomó a Saulo y le enseñó y lo integró a una realidad más profunda de la vida del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto vale ser una autoridad en la vida de las personas? ¿Cuánto vale tener autoridad en nuestras vidas? Nada en este reino quedó a placer y voluntad de cada uno. Dios ha dejado una estructura de verdad en su cuerpo por el que Él se da a conocer. Una estructura viva, una estructura orgánica, pero una estructura de autoridad, una estructura de autoridades. El punto es que quien resiste al portador de la verdad, resiste a la verdad. Quiero animarles en esta noche por exhortación del Espíritu a que recibamos a las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Porque a veces cometemos el error de reconocer de boca, pero no reconocer en el interior. Y el punto está es que Dios ha puesto verdad en las personas que están en nuestras vidas, no para que nosotros los admiremos, sino para que nosotros crezcamos en una medida de verdad. Claro, hay una parte de admiración que no es mala, que no es idolátrica, pero hay una parte de verdad que yo necesito identificar. ¿Por qué? Porque si yo resisto a la persona, yo resisto a la verdad. Y si yo resisto a la persona y termino resistiendo a la verdad, no iré más adelante. Alguien diga conmigo, no iré más adelante. Y mi pregunta es, lo demás lo podremos desarrollar mañana también. Mi pregunta es, ¿qué significa ir más adelante? ¿Significa que el año que viene estaré en la congregación? ¿Significa que el 2024, 2025, 2026 estaré en la...? No, ir más adelante significa ir hacia un conocimiento más perfecto de aquel que es la verdad. Dios se ha preservado la revelación de su Hijo en el vínculo de autoridades para que no se dañe la edificación del cuerpo. Es increíble que algunos, diciendo tener la verdad, se aíslan de la vida corporativa. Y eso es una mentira. Nadie crece en la verdad solo. Y Pablo establece el principio del crecimiento en la verdad. ¿Cómo vamos a ir más adelante en el conocimiento de la verdad? ¿Aislándome de la vida corporativa? ¿Rompiendo el vínculo de las autoridades en el Señor? No. A pesar de que pueda conocer a una persona más que antes, permaneceré en el vínculo de la verdad entre nosotros. Una vez me dijo un pastor mexicano, me dijo, Gustavo, cuando mirás a un pastor desde lejos su traje es gris.
Cuando lo mirás de cerca, te das cuenta que su traje es cuadriculado o rayado, dándome a entender que cuanto más camino con un pastor, más conoceré algunos detalles de su humanidad. Es verdad. Lo viví con mis pastores y mantengo un vínculo extraordinario. Estuve con ellos esta semana, con aquel que me llevó al Señor. Dios me permitió ser un instrumento de consolación a aquel pastor que me llevó al Señor. Y mantengo el mismo respeto que el primer día. Aquí adentro, Falleció mi pastora, su esposa, el día domingo. El día lunes lo fui a ver. Estuve con él en el velorio. Honramos su vida. Él no lo podía creer que estuviéramos allí. Él me trató con una grandeza, con una honra espectacular. Pero yo no puedo dejar de reconocer que fue el hombre que me llevó a una medida del Hijo de Dios. Y no se trata de él, se trata de mí. Y poder honrarlo, no habla de él, habla de la medida de verdad que está creciendo en nosotros. Quisiera pedirte que levantes tus manos, por favor. ¿Qué miras cuando ves a tu pastor? ¿Qué miras cuando ves a tu pastor? La hechicería descarrilará tu mirada y te hará ver fallas, errores, su humanidad. Pero el espíritu que está en ti va más allá de la humanidad, va a la verdad que habita en ese hombre, que habita en esa mujer. Esa verdad que lo habita es la verdad que a ti mañana te llevará una medida de honra delante de Dios. Busca en lo profundo de tu corazón y descubrirás que hay un campo y una dimensión extraordinaria para conocer aquel que es la verdad, por causa de que no resistes a Moisés. Porque nadie comienza resistiendo al Hijo de Dios si no comienza resistiendo a aquellos que el Hijo de Dios puso en tu vida y en la mía para que nosotros fuéramos conociéndole. Padre, tu verdad está siendo expuesta a una generación que mantiene en lo profundo de su corazón una demanda por medida de verdad. Si no puedo encontrar verdad en mi pastor, debiera salir corriendo. No quiero pertenecer ni permanecer en lugares de engaño, ni en pseudos pastores. Señor, quiero pertenecer a una congregación donde la verdad del Hijo de Dios es alumbrada, es revelada, es iluminada, es conocida por todos. Y en esos ambientes seguir creciendo hasta llegar al pleno conocimiento de la verdad. Que aquellos ministros de engaño, de tiniebla, de oscuridad, sean removidos en esta generación donde la verdad alumbra. Y que aquellos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hombres de Dios, crezcan, Señor, en medio de una generación que demanda verdad para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Levante sus manos lo más alto que pueda y eleve ante el Señor una demanda por verdad. Señor, que estos 3 días podamos encontrar tu verdad en todos los aspectos para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.